Hola de nuevo, soy Nicolás Senderowicz, abogado de Grupo Aria y de Legalpin, y hoy vamos a ver algunos ejemplos de multas y sanciones que se han impuesto a diferentes empresas en Europa por incumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Bueno, debemos decir que la normativa vigente en Europa es el Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor en 2018, aunque ya desde 2016 decía que da un plazo de 2 años para que las empresas cumplan con la nueva normativa. Esta normativa lo que hizo es que en España se crease la Ley Orgánica de Protección de Datos, que entró en vigor en 2018 igualmente, y sustituyera a la Ley de Protección de Datos anterior, que estaba vigente desde 1999. En España, como hemos visto anteriormente, es la Agencia Española de Protección de Datos la encargada de multar a las empresas por incumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los motivos por los que se sancionan son varios, como puede ser que la empresa no cumpla con el tratamiento de datos de la salud de los trabajadores, o que una empresa utilice los datos sin el consentimiento de los usuarios para otros fines que no sean los consentidos, o no comunicar, por ejemplo, a la agencia estatal el nombramiento del delegado de protección. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estas sanciones. Una de las primeras sanciones que se impuso en España por no respetar la Ley Orgánica de Protección de Datos fue a Vodafone. El motivo, por no respetar el derecho de cancelación a uno de sus usuarios. Por tanto, fue multada y la Agencia Española de Protección de Datos la multó con 45.000 euros. Posteriormente, ya las multas fueron aumentando a diferentes empresas por diferentes motivos. Por ejemplo, se le ha multado a Google, a BBVA o a CaixaBank con sanciones entre 5 y 10 millones de euros por, como decimos, diferentes incumplimientos. Algunos fueron por ceder datos a terceros sin el consentimiento de los usuarios, por dificultar el derecho de supresión de los usuarios, o hacer uso de los datos personales de sus clientes sin tener el consentimiento para ello. Un caso muy interesante es el de Worten. Worten vendió a un cliente un disco duro como nuevo, pero se dieron cuenta posteriormente que ese disco duro contenía información de todos los empleados de la empresa. Por lo tanto, la Agencia Española de Protección de Datos se vio obligada a imponer una sanción, como no podía ser de otra manera, y en este caso impuso una sanción de 10.000 euros. Ahora bien, como veremos a continuación, no solo se multa en España, se multa en todos los países de Europa. En Europa, las diferentes autoridades de cada país, es decir, lo que en España es la Agencia Española de Protección de Datos, cada país tiene la suya propia, ha multado a las empresas, como no podía ser de otra manera, desgraciadamente, por los incumplimientos que cometen. Me gustaría destacar el caso de Irlanda. ¿Por qué Irlanda? Irlanda es un país al que muchas multinacionales, sobre todo americanas, fijan su sede ahí. ¿Por qué? Por varias razones. Por estar en la Unión Europea, por ser un país en que su idioma nativo es el inglés, y sobre todo porque tiene una fiscalidad bastante favorable en comparación con el resto de Europa. Pero no por ello no les multan cuando incumplen la Ley de Protección de Datos de Irlanda. La autoridad irlandesa ha sancionado a diferentes empresas de sobra conocidas como son TikTok, Meta o WhatsApp, con diferentes multas desde los 255 millones, que si eso os parece mucho, no os lo creáis, porque ha multado hasta 1.200 millones a Meta. ¿Vale? ¿Por qué? Por diferentes motivos de incumplimiento en materia de protección de datos. En otros países, como Francia o Luxemburgo, también han multado a empresas archiconocidas, como son Google o Amazon, con multas desde los 90 millones de euros hasta los 265 millones de euros. En definitiva, las multas y sanciones por incumplimiento en materia de protección de datos siguen ocurriendo y desgraciadamente intuyo que van a seguir ocurriendo. Por tanto, si eres un trabajador, un empleado o un usuario, un cliente que se ha visto afectado
por un tratamiento erróneo en sus datos, o si por el contrario eres una empresa que no sabe si está cumpliendo correctamente con la normativa y tiene miedo a ser sancionada, no dudes en contactarte con nosotros a través de info@legalpin.com y estaremos más que encantados de ayudarte. Hasta la próxima.